hospital, nosotros creemos que tú puedes extender tu mano sanadora, Señor, tu mano de sanidad. Y por todos los que están enfermos de esta congregación, Señor, familiares, aquellos que están, Señor, pasando quebrantos de salud, te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad. Responde a las peticiones de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu palabra nos bendiga, nos edifique y nos restaure. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Abra la escritura en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Cuando usted tenga ese verso me dice amén. Gloria a Dios. Capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Vamos a leer ahí unos versos y vamos a desarrollar un tema. Estamos repasando la doctrina que le llamamos doctrina básica. Sin embargo, creemos que siempre en la iglesia del Señor hay nuevos convertidos y es importante el poder estar recordando la doctrina básica. Y hoy en especial va a ser un tema muy importante, delicado de exponer porque hay mucha opinión respecto a lo que el apóstol transmitió aquí en el capítulo 11 y creo que muchas hermanas van a recordar cosas importantes acerca del capítulo 11 de los Corintios. Dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Pero si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonra para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no puede o no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Gloria a Dios, puede sentarse. Vamos a hablar en esta noche sobre el velo de la mujer. Creo que hace mucho tiempo que no recordamos y no estudiamos despacio lo que la Biblia nos habla acerca del velo. Probablemente para las personas que vienen por primera vez o aquellas que visitan nuestras iglesias y que vienen de otras iglesias, probablemente notarán un poquito extraño, un poquito raro, que las hermanas cuando oran, cuando profetizan, usen velo. No es una costumbre de nuestras iglesias, no es una enseñanza humana, sino que es algo que entra dentro de toda la revelación apostólica que creemos nosotros que el apóstol Pablo dejó establecido. Usted puede notar que después de terminar toda la enseñanza sobre el velo y los puntos tan importantes que el apóstol Pablo desarrolló en los versículos del 1 al 16 de este capítulo, inmediatamente en el 17 usted encuentra una enseñanza que todas las iglesias llamadas cristianas comparten como algo muy importante dentro de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Todos aquellos que
logran visualizar claramente la enseñanza del apóstol Pablo desde el verso 17 hasta el 34 respecto a la Santa Cena, y que se practica en la mayoría de las iglesias, deberían de también poner suma atención a lo que se dice de los versos 1 al 16. Porque creemos que todo el capítulo 11 encierra enseñanzas muy importantes que el apóstol Pablo recibió por revelación, lo dice en otros pasajes, que este evangelio, dice, yo no lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí directamente del Señor. Y creemos nosotros que todo lo que ha sido establecido y escrito para nosotros a través de las doctrinas apostólicas debe de ser meditado, debe ser estudiado, debe ser orado para que el Espíritu Santo traiga confirmación. Hoy queremos terminar a una buena hora, aunque empezamos un poquito tarde, para que hayan preguntas. Yo voy a tratar de ser corto en la exposición, pero sí quisiera tratar, hasta donde sea posible, de pensar que no muchos de nosotros tenemos claro por qué se usa el velo. Puede ser que usted use velo porque ve que las hermanas usan velo. Puede ser que usted no tenga muy claro por qué se usa el velo, y por esa razón yo he sentido en mi corazón hace varias semanas la necesidad de enseñar sobre esto. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos. Pero usted va a notar que es importante recordar. Pablo dice, para nosotros no es cargoso recordar las mismas cosas. Me parece que fue el apóstol Pedro. Y para mí tampoco es cargoso recordarle a usted las mismas cosas. Sugiero que el auditorio radial pueda anotar los versos, que pueda, probablemente no van a estar de acuerdo la mayoría de los que puedan escuchar acerca de esta enseñanza, pero yo le digo a usted que antes de desecharla o de cambiar el dial, que tome nota y que le pida al Espíritu Santo que está dentro de usted la certificación de lo que nosotros estamos hablando. Note usted cómo el apóstol Pablo inicia, dice, sed imitadores de mí. Pablo se está poniendo de ejemplo. No muchos de nosotros podríamos decirle a la iglesia, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Pero él empieza de esa manera, está pidiendo que lo imiten. La palabra griega que se traduce imitador es mimetes, mimetes. No la apunte a menos que usted quiera ampliarla un poquito más, pero también de ahí se traduce o viene la palabra mimo. ¿Usted se ha dado cuenta últimamente que en Guatemala están abundando los mimos en los cruceros? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Usted sabe que cuando hay países con tanto desempleo, y creo que nuestro país también tiene altas tasas de desempleo, por lo cual usted como cristiano debería de orar, porque la Biblia nos pide que oremos por nuestra nación, que oremos por las autoridades y que oremos por nuestra tierra, nuestra patria. Pero es interesante ver que probablemente no hay otra manera de ganarse la vida y están surgiendo muchos malabaristas en las esquinas, pero especialmente hay unos jovencitos vestidos de blanco y negro y que se pintan la cara de blanco y se les llaman mimos. En otros países yo los he visto, pero parece que las cosas vienen un poquito retrasadas también a nuestro país. Bueno, esos mimos, de ahí viene también de esa misma raíz, imitador, y esa palabra mimetes viene de mimo. ¿Usted ha notado lo que hacen ellos? Generalmente es una técnica teatral, me parece, donde generalmente no hablan, sino que tratan de imitar a las personas para trasladar un mensaje. Por ejemplo, me cuenta mi esposa que iba hablando por el celular, manejando. Usted sabe que las leyes no lo permiten y la mayoría de nosotros lo hacemos. Y un mimo en un cruce se paró y le hizo por señas. A otros los mimos les dicen que se pongan los cinturones de seguridad, que es otra ley que está establecida dentro de
las leyes actuales para los que manejan vehículos, que también muchos cristianos no cumplen y que ponen a veces en peligro su vida, pero estos mismos lo que hacen es imitar, y a través de eso trasladan un mensaje, y son muy graciosos. Bueno, Pablo dice, sean imitadores de mí. Lo que está tratando de decir, fíjese en mí, en lo que yo estoy viviendo y estoy actuando acerca de Cristo. Ahora, Pablo era un hombre que recibía la revelación de Dios, la palabra de Dios, y tenía un celo muy fuerte por ponerla en práctica. Usted recuerda que este hombre, cuando se presenta en el capítulo 2 o 3, mejor dicho, de Filipenses, este hombre es interesante darse cuenta que dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre que había tomado muy en serio el Antiguo Testamento, había crecido o se había educado a los pies de un maestro, Gamaliel, y había aprendido la ley. Y la conocía de la A a la Z. Y creía que él, viviendo la ley, podía estar en una buena posición delante de Dios, en una buena relación delante de Dios, hasta que se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco. Pero cuando este Jesucristo resucitado, cuando el Hijo de Dios se le revela en el camino a Damasco, aprende a oír su voz. Y la Escritura nos muestra cómo el apóstol Pablo empezó a recibir revelación, y dentro de esa revelación, él recibió lo que desde el verso 2 en adelante empieza a compartirnos. Dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí. Pero mire qué interesante, dice, y guardáis las tradiciones con firmeza. La palabra tradición aquí no me gusta mucho en la versión Las Américas, pero la palabra griega se puede traducir las instrucciones, las enseñanzas. Por ejemplo, si usted tiene una versión Reina Valera 1960, usted va a ver que ahí dice las instrucciones. Una versión internacional, la nueva versión internacional dice las enseñanzas. Porque para nosotros generalmente las tradiciones son las tradiciones de los pueblos, las tradiciones religiosas, y en ese sentido puede causar confusión usar este término. Pero Pablo dice, os alabo porque guardáis las enseñanzas con firmeza. A pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia muy complicada, con muchos problemas, es cierto, tenía muchos dones, pero era muy carnal. El capítulo 3 nos dice que Pablo les habla a los corintios y les dice, sois carnales, habiendo entre vosotros divisiones, diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, sois carnales, les dice. Sin embargo, aun cuando eran carnales, Pablo, conociendo todo lo que le fue revelado en la epístola a los romanos, sabiendo que la justificación no es por obras, sino que es por fe, les decía santos, porque sabía también el proceso de santificación que no tenía que ver necesariamente con lo que estaban viviendo los corintios, sino que en una santificación que Cristo había ganado en la cruz del Calvario para todo aquel que tuviera fe. Y les decía a todos los santos que están en Corinto, aunque no muchos de ellos eran santos. Usted sabe que uno se había atrevido a vivir con la esposa de su papá. No podía ser santo en cuanto a la experiencia diaria, pero era un varón que se había convertido y que por lo tanto le había sido imputada la justicia de Cristo. Pero él le dice, ustedes guardan las enseñanzas con firmeza, tal, oiga, como yo, dice el apóstol. Las enseñanzas que el apóstol Pablo transmitía eran enseñanzas apostólicas. Hoy en día la iglesia ha preferido interpretar la Escritura de acuerdo a muchas escuelas teológicas y tratar de ir acomodando las doctrinas apostólicas a su mejor saber y entender, y acomodarlas, yo diría, a la forma moderna de ver los principios de Dios. Y en ese sentido, cada hombre es libre de poder tomar interpretaciones de la Escritura, pero todo aquel que se quiere mantener en la doctrina apostólica debe de mantenerlas con firmeza en su propia vida, tal y como le fueron entregadas. El apóstol entregó esas enseñanzas, yo diría, saliditas del horno,
Las acababa de recibir de parte del Espíritu de Dios y él las escribía, y en este caso a la iglesia de Corinto les escribió acerca de lo que él quería, no solamente sobre el velo, la Santa Cena, sino que también en cuanto a la relación que había que tener con los diferentes ministerios y muchas otras cosas más que la epístola a los Corintios dice. Pero entremos en materia. Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Él ahorita va a poner un fundamento. ¿Se acuerda que una de las funciones apostólicas es poner fundamentos? Dice que la iglesia está fundamentada en la enseñanza de apóstoles y profetas. Amén. Entonces él ahorita va a poner el fundamento de la enseñanza que quiere dar. Y el fundamento es el verso 3. Dice: quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Esa es una enseñanza muy clara, es un principio. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Esa enseñanza no se puede negociar. De la misma manera como Cristo es la cabeza del hombre, no se puede negociar que la mujer sea la cabeza del hombre. Sino que el principio es: si Cristo es la cabeza del hombre, el hombre va a ser la cabeza de la mujer. Y finalmente termina diciendo: y la cabeza de Cristo es Dios. Note usted que son tres conceptos tremendamente importantes y dignos de meditar. Y lo que interesa es que él está dando dos ideas muy importantes al poner a Dios como cabeza de Cristo, luego a Cristo como cabeza del hombre y finalmente al hombre como cabeza de la mujer. Si lo viéramos como escalafón, diríamos: está hasta en un nivel muy bajo la mujer. Pero la enseñanza no quiere trasladar eso, sino que quiere trasladar un orden en cuanto a lo que Dios ha establecido en su soberana voluntad. No me pregunte usted por qué, porque tendríamos que preguntarle a Dios y Él nos tendría que responder, aunque la Escritura nos lo dice. Acuérdese que esa jerarquía o esa manera de establecer un ordenamiento no fue a raíz del pecado o como consecuencia del pecado, porque cuando fue creado Adán y creada Eva, la Biblia nos dice que desde ese momento el hombre fue puesto como cabeza de la mujer, y más adelante algunos versos de estos que estamos leyendo nos van a ampliar el concepto. Probablemente debemos de leerlos de una vez. Dice el verso 4: todo hombre que cubre su cabeza. Voy a leer mejor un poquito más adelante, donde se establece algunos conceptos. Dice, verso 9, que tiene que ver con el verso 3 que acabamos de leer. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. Note cómo está interpretando el apóstol lo que sucedió en Génesis. Dice: el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Está explicando por qué razón el hombre es cabeza de la mujer, por principio creativo de Dios. ¿Me está siguiendo? Es bien importante recordar estas cosas, que tal vez usted ya las maneja muy bien, pero si las maneja muy bien y han sido reveladas a su corazón, pues usted va a estar diciendo: amén, así es. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice: no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Bueno, entremos al verso 4. Note usted cómo empieza claramente a enseñar principios que, si nosotros los vemos literales y hacemos un poquito de estudio en alguna de estas palabras, especialmente en la que traduce velo, vamos a empezar a entender más claramente lo que el apóstol aquí quiso enseñar. Dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Usted sabe que la iglesia empezó judía, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Todos están claros que la iglesia empezó judía, no empezó gentil. Estoy hablando de la iglesia. Por eso es importante meditar un momentito acerca de las costumbres judías, porque muchos hermanos
creen que el usar velo en estos tiempos es un error porque se está interpretando una costumbre judía para la iglesia. Por eso es importante que veamos un poquito acerca de cómo era la sociedad judía para los hombres y las mujeres. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que los judíos, para orar y profetizar, se cubrían la cabeza tanto los hombres como las mujeres. Esa era la costumbre. En cierta manera, amparado por la ley. ¿Me está siguiendo? Eso es bien importante que usted lo vaya tomando en su mente. Pero los gentiles, ¿y los corintios eran gentiles o eran judíos? En su mayoría eran gentiles. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? ¿No estoy equivocado? Ok. Contemporáneamente los gentiles, como los corintios, a los que se les escribió la carta, cuando oraban y profetizaban a sus dioses, lo hacían con la cabeza descubierta. Totalmente contrario a lo que hacían los judíos. Sin embargo, la enseñanza paulina, lo que le fue revelado al apóstol Pablo, no tenía que ver con la costumbre judía amparada por la ley, y sí tenía que ver en la costumbre que los gentiles estaban metiendo a la iglesia, porque cuando oraban y profetizaban o hacían actos litúrgicos a sus dioses falsos, lo hacían las mujeres especialmente con la cabeza descubierta. Llega el evangelio, llega la revelación, se convierten al Señor, se vuelven de los ídolos falsos, pero no se percatan que para orar y profetizar había que tener una señal de autoridad, en el caso de la mujer, sobre su cabeza. Y es por eso que el apóstol recibe una instrucción del Espíritu que debe de trasladar no solamente a la iglesia de Corinto, sino que a todas las iglesias de su tiempo, y aún si creemos que la Escritura es importante para 2000 años después, para las iglesias de estos tiempos que quieren ser cuidadosas en cuanto a la enseñanza doctrinal dada aquí en la Escritura, entonces también es para las iglesias de estos tiempos. ¿Cuántos creen que esa enseñanza todavía es para estos tiempos? Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice el verso 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, ¿cuál era la práctica? Esa era la práctica. Mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Hasta aquí usted me puede decir a quién está deshonrando una mujer cuando ora y profetiza con la cabeza descubierta. ¿A quién? A su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Su esposo. Sí, me está siguiendo. Es bien importante que usted trate de entender lo que aquí el apóstol está diciendo. Toda mujer. Cuando dice toda mujer, no hay excepción. Toda mujer. Amén, hermanas. Toda mujer. Dice que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Bueno, qué concepto más raro, ¿verdad? Tenemos que contextualizarnos otra vez en la sociedad de Corinto, entre los gentiles. La mujer que generalmente llevaba la cabeza rapada eran las esclavas y las adúlteras en la sociedad en Corinto. Y también las prostitutas. Ellas eran las que llevaban la cabeza rapada en esos tiempos. Entonces aquí ya se hace muy fuerte la enseñanza del apóstol, porque teniendo eso en mente, el apóstol dice: la que deshonra su cabeza, no cubriéndose cuando ora o profetiza, se hace una con la que está rapada. ¿Entienden lo fuerte de la enseñanza del apóstol? Para las hermanas de Corinto. Pero usted ya me dijo
que esa enseñanza no fue para hace 2000 años, porque hay muchos que interpretan que este pasaje era exclusivamente para solucionar un problema de la iglesia de Corinto. Muchos creen así. Yo no sé si usted cree así, pero usted tiene Espíritu Santo para que el Espíritu Santo a usted le dé testimonio a su espíritu. Gloria a Dios. Bueno, la garganta está un poquito afectada, pero usted tiene que tener testimonio que las enseñanzas del apóstol son vigentes para hoy. Yo me pongo a pensar de una manera muy sencilla, se lo vuelvo a repetir. Si la enseñanza de la primera parte del capítulo 11 es una enseñanza solo para los corintios, entonces la Santa Cena también es solo para los corintios. ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? Pero aquel que piensa que el velo era solo para solucionar un problema, porque, oiga, si todas las hermanas de ese tiempo les puso el apóstol Pablo una señal en su cabeza, un velo, para que se diferenciaran de las mujeres que andaban sin velo en Corinto, porque también la mujer sin velo en Corinto eran mujeres de una mala vida. Si el apóstol, solo porque había que diferenciar a las mujeres con una señal, con un velo, lo hizo solo para que esa diferencia se hiciera de una manera social, y solo era para ese tiempo, porque ahora estamos viviendo otros tiempos donde esas costumbres ya no son así. Entonces sí estaríamos de acuerdo nosotros que solo era para ellos. Pero el principio iba mucho más allá, y es lo que el apóstol dice. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, muy claro, ¿verdad? Que también se corte el cabello. Pero si es deshonra para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahora note que cuando dice que se cubra, en el verso 6, aquí me gustaría trasladarles a usted una palabra que no quiero que recuerde, aunque si la quiere apuntar y la quiere estudiar está muy bueno para ampliarlo. Pero cuando se dice, porque si la mujer no se cubrir la cabeza, el concepto es, o el griego es katakalupto, y se traduce algo que cuelga y cubre completamente. Esa es la idea en nuestro idioma. Algo que cubre o que cuelga y que cubre completamente. Cuando dice, pero si la mujer no se cubre, podríamos decir, porque si la mujer no tiene algo que cuelga y que la cubre completamente, que también se corte el cabello. Pero si es deshonra para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Cuál es el concepto aquí? El concepto es que aparte del cabello, haya algo que cubra la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque aquí va a seguir diciendo, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Ahora me interesa el 10 en este momento. Por tanto, dice, está concluyendo el apóstol, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Aquí ya el apóstol mete una enseñanza o introduce una enseñanza muy interesante y muy complicada, quizá para poderla entender, pero vamos a tener que meditar unos minutos en ella.
Hasta aquí usted tiene claro que el apóstol está trasladando la idea que la mujer tiene que tener un símbolo, una señal, un emblema de autoridad. ¿Por qué? Porque el varón es cabeza de la mujer. No por el pecado, sino que por principio creativo de Dios. Dios lo escogió así. Pero el apóstol ahora está diciendo, no deben ponerse un velo para que las diferencien de las mujeres del mundo. Que era fácil de poderlo visualizar en la sociedad de hace 2000 años en Corinto. Sino que la razón por la que ustedes se tienen que poner un velo es porque es una señal de autoridad. A su cabeza. Ese es el mensaje que usted está dando a la iglesia local, que usted es una mujer sujeta y por lo tanto tiene una señal de autoridad sobre su cabeza que está mostrando eso. Ahora, note que no solamente es en el plano tierra, eso es lo que llama la atención, sino que dice que esa señal de autoridad sobre su cabeza la debe de tener por causa de los ángeles. Y hasta aquí creo que muchas mujeres no le llaman ángel a sus esposos. La mayoría de ocasiones, en las iglesias en las que a mí me cuentan algunas cosas, pero no están en la tierra, están en otro planeta, las mujeres, cuando hablan de sus esposos, no usan ese epíteto, sino que a veces usan la antítesis del ángel, lo opuesto al concepto de ángel. Pero gracias a Dios aquí no. Entonces no se está refiriendo que la señal sobre su cabeza, aparte del cabello, porque lo importante es que esa palabra griega da a entender que debe haber algo que cubra, un velo que cubra aparte del cabello. Porque vamos a llegar al verso 13, donde pareciera que el verso 13 botara todo lo que el apóstol Pablo está enseñando, y muchos se agarran del verso 13 para decir, ya ve, están interpretando mal, y lo que ustedes practican no está conforme a la doctrina apostólica ni conforme a la sana doctrina. Por eso es importante ir despacio. Dice, ¿o por qué dice? Por causa de los ángeles. Este es un plano fuera de la tierra, es un plano celeste, ya no es un plano terrestre. ¿A qué ángeles se referirá? ¿Qué misterio habrá que le pide que la mujer se cubra por causa de los ángeles? Pensemos un momentito. ¿Serán los ángeles un ejemplo de sujeción a Dios? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Los ángeles en la Biblia nos muestran que se sujetan al pensamiento de Dios. Sin embargo, una tercera parte de los ángeles fueron contratados. La Biblia no lo muestra. Quiere decir que esta tercera parte de los ángeles que no se sujetaron a la autoridad de Dios y cambiaron de autoridad, estableciendo un principio de rebelión, nosotros les llamamos ángeles caídos. No necesariamente son los demonios, no necesariamente son los espíritus inmundos, porque aun cuando no estamos hablando de demonología ahora, sabemos nosotros que hay diferencia entre espíritus inmundos, entre demonios y ángeles caídos. Eso será para otra ocasión. Pero aquí tendríamos entonces que entender que por causa de esos ángeles, tanto los caídos como los que no están caídos, porque, oiga,
lo que está diciendo es que cuando una mujer ora y profetiza, y no solamente en el templo, porque no dice ora o profetiza en el templo, sino cada vez que ora y profetiza, en casa o en cualquier lugar donde lo haga, debe haber señal de autoridad sobre su cabeza. Porque los ángeles de Dios que se sujetan, les impacta una mujer que ora y profetiza sin señal de autoridad. Pero a los ángeles caídos que acechan las reuniones aún de Dios, están como dándose cuenta o entendiendo que esta hermana, o por desconocimiento, por ignorancia, o sencillamente porque no quiere, porque ha decidido no obedecer a la palabra del Señor, porque ella es así. Están viendo los ángeles que hay puertas abiertas, probablemente de insujeción, probablemente de rebelión. Quizá no podríamos ampliar totalmente en esta noche por qué exactamente dice que es por causa de los ángeles. Quizá no podríamos profundizar demasiado, pero hay una verdad: la mujer que no se cubre, hay ángeles de Dios y ángeles caídos observando. ¿Nota usted que es una enseñanza mucho más profunda de lo que nosotros creemos? Y que es tan importante que nosotros, que hemos dejado en algunos casos de usar el velo. Porque yo le voy a decir algo. Yo creo que la inquietud que el Espíritu a mí me está poniendo de recordar esto es porque pronto muchos que han sostenido esta enseñanza la van a dejar. Y muchas hermanas que lo han creído en su corazón van a tener la tentación de dejarlo también. ¿Se ha puesto a pensar que son muy pocas las iglesias en Guatemala que tienen esto en su corazón y que lo practican? Sí. Pero lo tremendo sería que usted use el velo por costumbre religiosa. Lo tremendo sería que usted use el velo porque los demás lo usan. Y lo tremendo sería que usted use velo y sea insujeta. ¿Me está escuchando? Eso sería terrible, porque está diciendo que el velo es señal de autoridad para que lo vean incluso los planos celestes. Observen eso. Eso es lo que yo le quiero recordar a usted, que no solamente es por los planos terrenales, aunque dice que deshonra al varón en el plano terrenal. Estas enseñanzas no son agradables, pero yo tengo la necesidad de parte del Señor de exponerlas, no de imponerlas. Solamente de exponerlas para que usted, que tiene Espíritu Santo, reciba confirmación acerca de lo que se está enseñando y está en la Escritura, y tome una decisión. Usted puede escoger no usar velo. Usted puede escoger usar velo, usarlo mal. Cada vez que una mujer se pone el velo para orar o profetizar, está dando testimonio arriba y está dando testimonio en la tierra, pero esa mujer necesita reflexionar acerca de su actitud hacia su cabeza. No es solamente un acto religioso, porque si fuera un acto religioso no valdría la pena. No es una tradición, ya le expliqué, sino que es una enseñanza muy importante que el apóstol le da mucha base. Le pide señal de autoridad porque está graficando, si usted quiere que se lo explique así, su anhelo de mostrar que es una mujer que respeta los principios de Dios. Así que no es solamente ponerse un velo, sino que hay que saber por qué. Y qué importante es que los padres
enseñemos a nuestras hijas desde pequeñas por qué hay que ponerse velo. En el hospital nosotros creemos que tú puedes extender tu mano sanadora, Señor, tu mano de sanidad, y por todos los que están enfermos de esta congregación, Señor, familiares, aquellos que están, Señor, pasando quebrantos de salud, te pedimos, Padre, que tú pongas tu mano de sanidad. Responde a las peticiones de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos que tu palabra nos bendiga, nos edifique y nos restaure. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Abra la escritura en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Cuando usted tenga ese verso me dice amén. Gloria a Dios, capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Vamos a leer ahí unos versos y vamos a desarrollar un tema. Estamos repasando la doctrina que le llamamos doctrina básica. Sin embargo, creemos que siempre en la iglesia del Señor hay nuevos convertidos y es importante el poder estar recordando la doctrina básica. Y hoy en especial va a ser un tema muy importante, delicado de exponer porque hay mucha opinión respecto a lo que el apóstol transmitió aquí en el capítulo 11, y creo que muchas hermanas van a recordar cosas importantes acerca del capítulo 11 de los Corintios. Dice: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Pero si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonra para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no puede o no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Gloria a Dios, puede sentarse. Vamos a hablar en esta noche sobre el velo de la mujer. Creo que hace mucho tiempo que no recordamos y no estudiamos despacio lo que la Biblia nos habla acerca del velo. Probablemente para las personas que vienen por primera vez o aquellas que visitan nuestras iglesias y que vienen de otras iglesias, probablemente notarán un poquito extraño, un poquito raro, que las hermanas cuando oran, cuando profetizan, usen velo. No es una costumbre de nuestras iglesias, no es una enseñanza humana, sino que es algo que entra dentro de toda la revelación apostólica que creemos nosotros que el apóstol Pablo dejó establecido. Usted puede notar que después de terminar toda la enseñanza sobre el velo y los puntos tan importantes que el apóstol Pablo desarrolló en los versículos del 1 al 16 de este capítulo, inmediatamente en el 17 usted encuentra una enseñanza que todas las iglesias llamadas cristianas comparten como algo muy importante dentro de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor.
Todos aquellos que logran visualizar claramente la enseñanza del apóstol Pablo desde el verso 17 hasta el 34 respecto a la Santa Cena, y que se practica en la mayoría de las iglesias, deberían de también poner suma atención a lo que se dice de los versos 1 al 16. Porque creemos que todo el capítulo 11 encierra enseñanzas muy importantes que el apóstol Pablo recibió por revelación, lo dice en otros pasajes, que este evangelio, dice, yo no lo recibí de hombre alguno, sino que lo recibí directamente del Señor. Y creemos nosotros que todo lo que ha sido establecido y escrito para nosotros a través de las doctrinas apostólicas debe de ser meditado, debe ser estudiado, debe ser orado para que el Espíritu Santo traiga confirmación. Hoy queremos terminar a una buena hora, aunque empezamos un poquito tarde, para que hayan preguntas. Yo voy a tratar de ser corto en la exposición, pero sí quisiera tratar de, hasta donde sea posible, de pensar que no muchos de nosotros tenemos claro por qué se usa el velo. Puede ser que usted use velo porque ve que las hermanas usan velo. Puede ser que usted no tenga muy claro por qué se usa el velo, y por esa razón yo he sentido en mi corazón hace varias semanas la necesidad de enseñar sobre esto. ¿Cuántos dicen amén? Muy poquitos. Pero usted va a notar que es importante recordar. Pablo dice, para nosotros no es cargoso recordar las mismas cosas. Me parece que fue el apóstol Pedro. Y para mí tampoco es cargoso recordarle a usted las mismas cosas. Sugiero que el auditorio radial pueda anotar los versos, que pueda, probablemente no van a estar de acuerdo la mayoría de los que puedan escuchar acerca de esta enseñanza, pero yo le digo a usted que antes de desecharla o de cambiar el dial, que tome nota y que le pida al Espíritu Santo que está dentro de usted la certificación de lo que nosotros estamos hablando. Note usted cómo el apóstol Pablo inicia, dice, sed imitadores de mí. Pablo se está poniendo de ejemplo. No muchos de nosotros podríamos decirle a la iglesia, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Pero él empieza de esa manera, está pidiendo que lo imiten. La palabra griega que se traduce imitador es mimetes, mimetes. No la apunte a menos que usted quiera ampliarla un poquito más, pero también de ahí se traduce o viene la palabra mimo. ¿Usted se ha dado cuenta últimamente que en Guatemala están abundando los mimos en los cruceros? ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sí? Usted sabe que cuando hay países con tanto desempleo, y creo que nuestro país también tiene altas tasas de desempleo, por lo cual usted como cristiano debería de orar, porque la Biblia nos pide que oremos por nuestra nación, que oremos por las autoridades y que oremos por nuestra tierra, nuestra patria. Pero es interesante ver que probablemente no hay otra manera de ganarse la vida y están surgiendo muchos malabaristas en las esquinas, pero especialmente hay unos jovencitos vestidos de blanco y negro y que se pintan la cara de blanco y se les llaman mimos. En otros países yo los he visto, pero parece que las cosas vienen un poquito retrasadas también a nuestro país. Bueno, esos mimos, de ahí viene también de esa misma raíz, imitador, y esa palabra mimetes, viene de mimo. ¿Usted ha notado lo que hacen ellos? Generalmente es una técnica teatral, me parece, donde generalmente no hablan, sino que tratan de imitar a las personas para trasladar un mensaje. Por ejemplo, me cuenta mi esposa que iba hablando por el celular, manejando. Usted sabe que las leyes no lo permiten y la mayoría de nosotros lo hacemos. Y un mimo en un cruce se paró y le hizo por señas. A otros los mimos les dicen que se pongan los cinturones de seguridad, que es otra ley que está establecida dentro de
las leyes actuales para los que manejan vehículos, que también muchos cristianos no cumplen y que ponen a veces en peligro su vida, pero estos mismos lo que hacen es imitar, y a través de eso trasladan un mensaje, y son muy graciosos. Bueno, Pablo dice, sean imitadores de mí. Lo que está tratando de decir, fíjese en mí, en lo que yo estoy viviendo y estoy actuando acerca de Cristo. Ahora, Pablo era un hombre que recibía la revelación de Dios, la palabra de Dios, y tenía un celo muy fuerte por ponerla en práctica. Usted recuerda que este hombre, cuando se presenta en el capítulo 2 o 3, mejor dicho, de Filipenses, este hombre, es interesante darse cuenta que dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Era un hombre que había tomado muy en serio el Antiguo Testamento, había crecido o se había educado a los pies de un maestro, Gamaliel, y había aprendido la ley. Y la conocía de la A a la Z. Y creía que él, viviendo la ley, podía estar en una buena posición delante de Dios, en una buena relación delante de Dios, hasta que se encuentra con Jesucristo en el camino a Damasco. Pero cuando este Jesucristo resucitado, cuando el Hijo de Dios se le revela en el camino a Damasco, aprende a oír su voz. Y la Escritura nos muestra cómo el apóstol Pablo empezó a recibir revelación, y dentro de esa revelación, él recibió lo que desde el verso 2 en adelante empieza a compartir. Nos dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí. Pero mire qué interesante, dice, y guardáis las tradiciones con firmeza. La palabra tradición aquí no me gusta mucho en la versión Las Américas, pero la palabra griega se puede traducir las instrucciones, las enseñanzas. Por ejemplo, si usted tiene una versión Reina Valera 1960, usted va a ver que ahí dice las instrucciones. Una versión internacional, la nueva versión internacional dice las enseñanzas. Porque para nosotros generalmente las tradiciones son las tradiciones de los pueblos, las tradiciones religiosas, y en ese sentido puede causar confusión usar este término. Pero Pablo dice, os alabo porque guardáis las enseñanzas con firmeza. A pesar de que la iglesia de Corinto era una iglesia muy complicada, con muchos problemas, es cierto, tenía muchos dones, pero era muy carnal. El capítulo 3 nos dice que Pablo les habla a los corintios y les dice, sois carnales, habiendo entre vosotros divisiones, diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, sois carnales, les dice. Sin embargo, aun cuando eran carnales, Pablo, conociendo todo lo que le fue revelado en la epístola a los romanos, sabiendo que la justificación no es por obras, sino que es por fe, les decía santos. Porque sabía también el proceso de santificación que no tenía que ver necesariamente con lo que estaban viviendo los corintios, sino que en una santificación que Cristo había ganado en la cruz del Calvario para todo aquel que tuviera fe. Y les decía a todos los santos que están en Corinto, aunque no muchos de ellos eran santos. Usted sabe que uno se había atrevido a vivir con la esposa de su papá. No podía ser santo en cuanto a la experiencia diaria, pero era un varón que se había convertido y que por lo tanto le había sido imputada la justicia de Cristo. Pero él le dice, ustedes guardan las enseñanzas con firmeza, tal, oiga, como yo, dice el apóstol. Las enseñanzas que el apóstol Pablo transmitía eran enseñanzas apostólicas. Hoy en día la iglesia ha preferido interpretar la Escritura de acuerdo a muchas escuelas teológicas y tratar de ir acomodando las doctrinas apostólicas a su mejor saber y entender, y acomodarlas, yo diría, a la forma moderna de ver los principios de Dios. Y en ese sentido, cada hombre es libre de poder tomar interpretaciones de la Escritura, pero todo aquel que se quiere mantener en la doctrina apostólica debe de mantenerlas con firmeza en su propia vida, tal y como le fueron entregadas. El apóstol entregó esas enseñanzas, yo diría, saliditas del horno,
Las acababa de recibir de parte del Espíritu de Dios y él las escribía, y en este caso a la iglesia de Corinto les escribió acerca de lo que él quería, no solamente sobre el velo, la Santa Cena, sino que también en cuanto a la relación que había que tener con los diferentes ministerios y muchas otras cosas más que la epístola a los Corintios dice. Pero entremos en materia. Dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Él ahorita va a poner un fundamento. ¿Se acuerda que una de las funciones apostólicas es poner fundamentos? Dice que la iglesia está fundamentada en la enseñanza de apóstoles y profetas. Amén. Entonces él ahorita va a poner el fundamento de la enseñanza que quiere dar. Y el fundamento es el verso 3. Dice: quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Esa es una enseñanza muy clara, es un principio. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Esa enseñanza no se puede negociar. De la misma manera como Cristo es la cabeza del hombre, no se puede negociar que la mujer sea la cabeza del hombre. Sino que el principio es: si Cristo es la cabeza del hombre, el hombre va a ser la cabeza de la mujer. Y finalmente termina diciendo: y la cabeza de Cristo es Dios. Note usted que son tres conceptos tremendamente importantes y dignos de meditar. Y lo que interesa es que él está dando dos ideas muy importantes al poner a Dios como cabeza de Cristo, luego a Cristo como cabeza del hombre y finalmente al hombre como cabeza de la mujer. Si lo viéramos como escalafón, diríamos: está hasta en un nivel muy bajo la mujer. Pero la enseñanza no quiere trasladar eso, sino que quiere trasladar un orden en cuanto a lo que Dios ha establecido en su soberana voluntad. No me pregunte usted por qué, porque tendríamos que preguntarle a Dios y Él nos tendría que responder, aunque la Escritura nos lo dice. Acuérdese que esa jerarquía o esa manera de establecer un ordenamiento no fue a raíz del pecado o como consecuencia del pecado, porque cuando fue creado Adán y creada Eva, la Biblia nos dice que desde ese momento el hombre fue puesto como cabeza de la mujer, y más adelante algunos versos de estos que estamos leyendo nos van a ampliar el concepto. Probablemente debemos de leerlos de una vez. Dice el verso 4: todo hombre que cubre su cabeza. Voy a leer mejor un poquito más adelante, donde se establece algunos conceptos. Dice, verso 9, que tiene que ver con el verso 3 que acabamos de leer. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer. Note cómo está interpretando el apóstol lo que sucedió en Génesis. Dice: el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Está explicando por qué razón el hombre es cabeza de la mujer, por principio creativo de Dios. ¿Me está siguiendo? Es bien importante recordar estas cosas, que tal vez usted ya las maneja muy bien, pero si las maneja muy bien y han sido reveladas a su corazón, pues usted va a estar diciendo: amén, así es. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice: no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Bueno, entremos al verso 4. Note usted cómo empieza claramente a enseñar principios que, si nosotros los vemos literales y hacemos un poquito de estudio en alguna de estas palabras, especialmente en la que traduce velo, vamos a empezar a entender más claramente lo que el apóstol aquí quiso enseñar. Dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Usted sabe que la iglesia empezó judía, ¿verdad? Amén. ¿Sí? ¿Todos están claros que la iglesia empezó judía? No empezó gentil. Estoy hablando de la iglesia. Por eso es importante meditar un momentito acerca de las costumbres judías, porque muchos hermanos
creen que el usar velo en estos tiempos es un error porque se está interpretando una costumbre judía para la iglesia. Por eso es importante que veamos un poquito acerca de cómo era la sociedad judía para los hombres y las mujeres. Cuando vemos eso, nos damos cuenta que los judíos, para orar y profetizar, se cubrían la cabeza tanto los hombres como las mujeres. Esa era la costumbre, en cierta manera amparado por la ley. ¿Me está siguiendo? Eso es bien importante que usted lo vaya tomando en su mente. Pero los gentiles, ¿y los corintios eran gentiles o eran judíos? En su mayoría eran gentiles. ¿Sí? ¿Estoy en lo cierto? ¿No estoy equivocado? Ok. Contemporáneamente los gentiles, como los corintios, a los que se les escribió la carta, cuando oraban y profetizaban a sus dioses, lo hacían con la cabeza descubierta. Totalmente contrario a lo que hacían los judíos. Sin embargo, la enseñanza paulina, lo que le fue revelado al apóstol Pablo, no tenía que ver con la costumbre judía amparada por la ley, y sí tenía que ver en la costumbre que los gentiles estaban metiendo a la iglesia, porque cuando oraban y profetizaban o hacían actos litúrgicos a sus dioses falsos, lo hacían las mujeres especialmente con la cabeza descubierta. Llega el evangelio